noches, bienvenidos a su canal Viviendo en la mente de un criminal. El día de hoy les voy a presentar un nuevo caso llamado El asesino del gallinero. Pues este caso habla sobre un pederasta que después se volvió depredador sexual, que todo empezó a unos meses de la desaparición de un niño llamado Walter Collins, el cual pues no aparecía y la policía trató de engañar a la madre metiéndole un impostor. Hicieron que ella pues grabara ante una multitudinaria rueda de prensa diciendo que él era su hijo. La creyeron loca a la señora y la llevaron a un manicomio. Esta historia de este criminal habla sobre la negligencia policial que rodeó el caso y que sirvió para Clint Eastwood, que fue una inspiración para rodar su famosa película El Intercambio, que fue protagonizada por la actriz Angelina Jolie. Pues empecemos. Gordon Stuart Northcott nació el 9 de noviembre de 1906 en la población canadiense de Saskatchewan, pero creció en la denominada Columbia Británica, al oeste del país. Él fue criado por George y Sarah. El pequeño aseguró que su padre pues abusó de él sexualmente desde los 10 años, lo que pues propició que él tuviera una orientación sexual diferente. Se le empezaron a gustar los hombres y ya después ya no tanto los hombres, sino él sentía una atracción sexual pues por los niños, ya no tanto pues por una persona de su edad, y empezó a tener pues perversiones con ellos. Empezó con fantasías con niños, a imaginarlos desnudos. Al principio pues él empezó a experimentar una leve atracción sexual que hizo que fantaseara, que los imaginara, que los acariciara tímidamente, pero ya después esa fantasía se transformó en una obsesión por violentar a los infantes. En un poco tiempo, el adolescente pasó de ser un pedófilo a dar rienda suelta al depredador sexual y asesino que llevaba él por dentro. Todo comenzó cuando se mudaron con sus padres hacia Los Ángeles en 1924. Gordon decidió independizarse y pues construir su propio rancho en la localidad de California de Winville. 2 años más tarde, al poco tiempo, invitó a su sobrino Sanford Clark, de 13 años, a instalarse y trabajar para él, pero pues sin embargo el tío no tenía otros planes en mente más que pues abusar de él. Gordon se sentía atraído sexualmente por Stanford, así que empezó a hostigarlo, a amedrentarlo, a asustarlo, empezó a golpearlo y a violarlo diariamente. Había convertido al adolescente en un esclavo sexual y estaba atrapado pues sin posibilidad de salir a pedir alguna ayuda. Sus perversiones sexuales de Gordon iban en aumento, y ya que no le bastaba con su sobrino para satisfacer sus fantasías, pues lo obligó prácticamente de tiempo después a que buscaran a más víctimas. No dudó pues en arriesgar a su sobrino para saciar sus impulsos. Al principio el depredador fracasó en su intento por acercarse a los niños en la calle, así que fue cuando decidió ya totalmente utilizar a su sobrino para poder atraerlos. Su modus operandi era el siguiente: tío y sobrino se montaban en una vieja camioneta y recorrían los aledaños de la vieja Winville hasta que daban con algún niño que les atrayera. Después, Gordon paraba el vehículo, se bajaba y le contaba alguna trola y que aseguraba que sus padres habían sufrido algún accidente o algún caso así para poder pues envolverlos a los niños en su plática. En cuanto el menor se subía, él lo tranquilizaba para verse que pues estuvieran más seguros, que fueran como con pues con ganas, ¿no? Que no se viera tanto como un secuestro. Ya después el pederasta regresaba a la granja con los niños. Una vez allí, conducía a la víctima hasta el gallinero con alguna excusa y comenzaba el ritual del horror. Los maniataba y los desnudaba para luego violarlos. En cuanto satisfacía sus instintos, Gordon la dejaba marchar, pues obviamente amenazándolo antes de que no hablara ni pues mencionara nada. Pero aquello solo ocurrió al principio, porque después ya le dio miedo
que fuera descubierto y empezó a mantener a los niños secuestrados hasta convertir el gallinero en una especie de mazmorra. Según los informes policiales, Gordon raptó hasta un total de 24 menores, con los que participaba en toda clase de actos de sadismo y perversión, y tuvo a unos 10 o 12 más o menos encerrados a la vez, de los que abusaba sistemáticamente, ya que después la visita de la madre en la granja de Winville durante el verano de 1928 echó a traste los planes sexuales de Gordon. En cuanto Sarah descubrió el gallinero, obligó a su hijo a librar a los pequeños muchachos. Lo hizo con la mayoría excepto con el cuerpo y con 4. Walter Collins, al que raptó en el mes de marzo, los dos hermanos Lewis y Nelson Winslow, secuestrados 2 meses después, y un niño mexicano de identidad desconocida, cautivo pocos días antes. En el caso de Walter, Gordon decidió asesinarlo, instado por su madre. Era conocido por el vecindario y podrían delatarlo si lo dejaba en libertad. El asesino cogió una hacha y se la dio a su sobrino para que lo acompañara al llegar al gallinero. Él ya obligó a su sobrino a matar a Walter. El adolescente, entre lágrimas y sin fuerzas, trató de golpearlo, pero al no poder, Gordon le arrebató el alma y pues lo decapitó. Mientras se estaban produciendo el asesinato de Walter, su madre Christine lo buscaba desesperadamente, y los medios de comunicación nacionales señalaban a la policía de Los Ángeles por su ineptitud para encontrar al pequeño de 9 años. La presión fue tal que las autoridades finalmente decidieron resolver el caso de inmediato. Hallaron un muchacho parecido a Walter y anunciaron a Christine que habían encontrado a su hijo. En cuanto la mujer vio al niño, ella luego se dio cuenta pues que se trataba de un impostor, que él no era su hijo, pero los investigadores la coaccionaron para salir en una multitudinaria rueda de prensa, asegurando que acababa de encontrar a su pequeño. Sin embargo, como Christine seguía acusando a las autoridades de un montaje, ellos lograron que la ingresaran a un hospital psiquiátrico, tras alegar que la desaparición de su hijo la había trastornado. 10 días después, el supuesto Walter confesó que todo era una farsa y que en realidad él se llamaba Arthur Jacob Hutchins Jr. y que había aceptado el plan de la policía solo para poder iniciar su carrera como actor en Hollywood, que era lo que él deseaba. Y pues su testimonio sirvió para que Christine fuese dada de alta y en los medios denunciase la corrupción existente en el departamento de Los Ángeles. Entretanto, pues Gordon se decidió a deshacerse de todos los cuerpos y de Walter y del resto de los niños. Los decapitó, quemó sus cabecitas, enterró los restos en distintas fosas dispuestas a lo largo de la finca y echó cal viva para acelerar su descomposición. En la detención y el juicio, una vez que Sarah regresó a Canadá, un familiar de Gordon alertó a las autoridades del presunto maltrato que él le hacía a su sobrino. En el mes de septiembre, varios agentes llegaron a la granja de Winville para verificar dichas sospechas, pero el asesino emprendió la huida hacia Canadá. Tan pronto como los vio entrar en su propiedad, Sanford, que se encontraba en el rancho, les relató su infierno personalmente, además de los secuestros y asesinatos de otros pequeños, y les indicó las fosas en donde su tío había acabado para deshacerse de ellos. Aparte, en las tumbas los investigadores localizaron restos de cabellos y los dedos de los desaparecidos, algunos de sus objetos personales y el arma con la que pues prácticamente hizo que su sobrino y él acabaran con ellos, llena de sangre. Asimismo, el sobrino también dio cuenta en su extensa declaración de todos los actos perpetrados por su tío, de la visita de la abuela, e identificó gracias a varias personas. Walter Collins. Con estos datos, la policía pidió una orden de extradición a Sarah Northcott, madre de Gordon, a la que fue condenada a la pena de muerte. Ella fue finalmente conmutada a cadena perpetua, ya que ella tenía pues avanzada edad. 12 años después fue liberada y falleció en 1946.
Al resto, el arresto del fugitivo se produjo cuando trataba de esconderse en casa de una hermana en Canadá. Cuando la joven se enteró de estos asesinatos, ella no dudó y lo denunció, aunque fuera su familiar, y le detuvieron rápidamente. Tras largas horas de interrogatorio, Gordon confesó los crímenes, aunque inculpó tanto a su madre como a su sobrino. El asesino del gallinero fue como lo bautizaron la prensa norteamericana. Escandalizó al jurado con los truculentos detalles de 3 asesinatos. El cuarto, el de Walter Collins, jamás pudo demostrarse, ya que hubo muchas faltas de pruebas. En febrero de 1929, Gordon fue condenado a morir en la horca por parte del sobrino, aunque también fue víctima de las cosas que hicieron y que practicaron, pues también tuvo que estar en un reformatorio 5 años. Y a sus 22 años Gordon fue el responsable de los denominados asesinatos del gallinero y asesinatos de Winville, motivo por el cual la propia localidad decidió cambiar su nombre por el de Miraloma, ante la repercusión negativa generada en torno al caso. Durante el año en el que el granjero permaneció en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, la madre de Walter le visitó en varias ocasiones para averiguar el paradero de su hijo, ya que pues fue el único cuerpo que no fue encontrado. Por eso la madre iba y lo visitaba para ver si en algún momento él le llegaba a confesar en dónde se encontraba su hijo, ya fuera vivo o muerto. Sin embargo, Gordon jamás fue congruente en lo que él relataba, y la mujer falleció sin poder encontrar el cuerpo del pequeño. El 2 de octubre de 1930, Gordon Norcott fue ejecutado ya en la horca, pero justo antes de que el verdugo accionase la plancha que debería caer en el cuerpo, el granjero gritó a los presentes: «Una oración, por favor, digan una oración». Nadie, excepto el capellán de la cárcel, hizo caso al reo, que minutos después moría en la soga del cuello. El asesino del gallinero fue sepultado en la misma prisión de San Quintín, y tanto su historia como la de los crímenes que perpetró inspiraron a Clint Eastwood en 2008 para filmar la película La del intercambio, en donde Angelina Jolie interpretaba el papel de Christine Collins, la madre de Walter. Pues así como ven, amigos, él fue una persona que sació sus instintos como pudo, con tantos pequeños, los lastimó, terminó matándolos y al final de cuentas pues terminó muerto en la horca. Espero que les haya gustado, y si quieren saber de algún caso, me lo pueden dejar saber en los comentarios y con gusto yo se los voy a hacer saber. Gracias.